Imaginemos por un momento un escenario histórico verdaderamente dramático. Un viaje en tren a través de los fríos paisajes del medio oeste estadounidense. Llevando a decenas de líderes religiosos a un encuentro clave. Exacto. Un encuentro que definiría absolutamente su futuro. Estamos hablando del año 1888. Una reunión modesta, sí, pero con un peso monumental. Así es. Una reunión que, según los documentos históricos de la época, tenía el potencial absoluto de cambiar el mundo entero, de encender un despertar espiritual sin precedentes. Pero la historia tomó un rumbo muy diferente. Totalmente. En lugar de ese despertar, terminó convirtiéndose en una de las controversias más grandes, trágicas y, francamente, menos comprendidas de la historia moderna de la Iglesia Adventista. Y por eso estamos aquí. Bueno, vamos a desempacar esto, porque nuestra inmersión profunda de hoy nos lleva exactamente a ese momento y a ese lugar. Así es. Y para lograr reconstruir esa historia, tenemos sobre la mesa una pila fascinante de documentos. Estamos hablando de textos muy analíticos. Un verdadero archivo histórico. Exactamente. Tenemos 1888 reexaminado, el libro Descorriendo el Velo, el Evangelio en el libro de Gálatas, además de un verdadero tesoro de cartas personales. Cartas, artículos y hasta transcripciones literales de los debates de la época, lo cual es oro puro. Nuestro objetivo en este análisis es viajar en el tiempo hasta aquel congreso de la Asociación General en la ciudad de Minneapolis. Queremos desentrañar el inmenso choque teológico que ocurrió allí. Conocer a los protagonistas de esta historia. Y entender por qué sus posturas sobre temas tan profundos como la ley en la Carta a los Gálatas y los pactos de Dios, siguen teniendo un impacto tan masivo en la actualidad. Me encanta la premisa. Y para quien nos escucha, la misión de hoy es entender no solo qué pasó en ese lugar, sino por qué importa tanto hoy en día. Así que, situemos la escena. Entremos en materia. Año 1888, Minneapolis. Las fuentes mencionan que alrededor de 90 delegados se reunieron en una iglesia. 90 líderes de todo el país. Pero leyendo entre líneas en estos textos, la atmósfera que se respiraba allí no era precisamente... no era un retiro espiritual de paz y armonía. Parece que había una tensión palpable desde el primer día. Una tensión enorme, y de hecho bastante amarga. Lo fascinante aquí es el contexto histórico en el que se encontraban. La denominación apenas tenía unas pocas décadas de existencia formal. Estaban consolidando su identidad, digamos. Exacto. Y habían llegado a un punto de inflexión crítico. Las fuentes nos muestran a una comunidad dividida en dos bandos muy, muy marcados. ¿Quiénes eran estos bandos? Por un lado, teníamos a lo que los textos identifican como la Nueva Guardia. Esta facción estaba representada principalmente por dos jóvenes mensajeros. Los famosos Jones y Waggoner. Así es, Alonzo T. Jones y L.H.J. Wagner. Eran hombres de unos 30 y tantos años que traían un mensaje que consideraban sumamente fresco y vibrante. Y hay un punto crucial que los documentos subrayan repetidamente. Y es que estos dos jóvenes contaban con el respaldo absoluto de Ellen G. White. La figura profética fundacional del movimiento, nada menos. Claro, quien llegó a llamarlos mensajeros delegados por Dios. Pero espera, eso me genera mucha curiosidad. Si venían con el respaldo de la figura más respetada del movimiento, ¿por qué había tanta tensión? Porque del otro lado estaba la oposición institucional. ¿Quiénes se oponían a ellos y por qué? Frente a ellos estaba lo que podríamos llamar la vieja guardia. Aquí encontramos a líderes veteranos, los pioneros que habían construido la estructura de la iglesia, hombres de mucho peso como G.I. Butler. Que era el presidente de la Asociación General en ese momento. Curiosamente, Butler no pudo asistir al Congreso por problemas de salud derivados del estrés, pero su influencia y sus cartas dictaban el tono desde la distancia. También estaba Uriah Smith, El gran intelectual y editor de la época. y el pastor J.H. Morrison. Ellos sentían que su deber sagrado era proteger los antiguos hitos de la fe. Para ellos, la teología ya estaba perfectamente establecida, era inamovible. Ya estaba escrita en piedra. Tal cual. Veían a estos dos jóvenes editores de California, a Jones y Waggoner, como unos advenedizos peligrosos, casi como una amenaza directa a la ortodoxia institucional. Claro, el clásico choque generacional y teológico. Pero me imagino que esto no se quedó solo en miradas de desaprobación en los pasillos. Las fuentes relatan algunos momentos que parecen sacados de una película. Hay anécdotas increíbles en las transcripciones. ¿Qué pasó exactamente en las reuniones preliminares con un pizarrón? Porque esa historia es fascinante.
Es una anécdota que ilustra perfectamente el nivel de hostilidad y prejuicio del ambiente. En un momento de los debates preliminares, el pastor Morrison, representando a la vieja guardia, buscó acorralar públicamente a sus oponentes. Tomó una pizarra, literalmente. Tomó una pizarra, en un lado escribió que la ley mencionada en la epístola a los Gálatas era únicamente la ley ceremonial, y firmó con su nombre. Luego, en el otro lado de la pizarra, escribió que esa ley era la ley moral. ¿Y qué hizo después? Intentó forzar a Wagoner frente a todos los presentes a que firmara esa segunda afirmación. La intención era arrinconarlo para iniciar un debate público destructivo y polarizador. ¿Qué nivel de confrontación? ¿Querían obligarlo a morder el anzuelo frente a toda la asamblea? Era una trampa teológica. Y Wagoner, según entiendo por los textos, fue bastante prudente y se negó a firmar la pizarra, evitando caer en ese juego teatral. Pero para no perdernos en la terminología técnica de aquel siglo, aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos al fondo del asunto. ¿Cuál era el corazón de este debate? ¿Por qué se peleaba con tanto fervor por definir qué era la ley en Gálatas y qué significaban los pactos? Si conectamos esto con el panorama general de la teología de la época, todo cobra sentido. La postura tradicional, la que defendían a capa y espada Butler y Smith, estaba profundamente influenciada por lo que los textos describen como una visión dispensacional. Dispensacional. A ver, desempacamos eso. Esto significa que veían los pactos de Dios estrictamente como eras históricas o dispensaciones cronológicas. La época del Antiguo Testamento. Lo veían como un tiempo de sombras, de rigor y de esclavitud bajo la ley ceremonial. Ajá. ¿Y el nuevo pacto? El nuevo pacto correspondía al Nuevo Testamento, la era de la gracia que comenzó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas habla de la ley como un ayo o un tutor que guía al ser humano hacia Cristo, la vieja guardia argumentaba ferozmente que esa ley tenía que ser exclusivamente la ley ceremonial. La ley ceremonial de los sacrificios de animales, la cual, lógicamente, terminó en la cruz. Entiendo el dilema. Porque en la mente de la vieja guardia se admitían que ese tutor incluía los 10 mandamientos, la ley moral, que temían que pasara. Temían que se derrumbara su identidad doctrinal. ¿Acaso pensaban que aceptar eso significaba decir que la ley moral también había sido abolida o eliminada en la cruz? Ese era su mayor terror. Sentían que incluir la ley moral en el texto de Gálatas destruiría uno de los pilares de su fe, que era la perpetuidad de los 10 mandamientos. Veían una amenaza directa. Para ellos era una herejía que abriría la puerta al antinomianismo, es decir, al rechazo total de la ley divina. Por eso la resistencia era tan feroz. Pero entonces llegan Wagoner y Jones, estos dos jóvenes de la nueva guardia, y presentan una perspectiva que rompe absolutamente todos esos esquemas temporales. Una perspectiva revolucionaria para ese momento. Los documentos señalan que ellos propusieron que los pactos no son periodos de tiempo histórico, no son capítulos cronológicos en un libro. No, en absoluto. Sino estados de la mente y del corazón humano. ¿Cómo explicaron esto exactamente? Porque suena muy profundo. Wagoner presentó un argumento brillante y profundamente espiritual. Él sostuvo que el antiguo pacto consiste, esencialmente, en las promesas defectuosas del ser humano hacia Dios. Promesas defectuosas. El ejemplo clásico que utilizó para ilustrar esto fue el del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Cuando Dios les ofrece su pacto, en lugar de escuchar con humildad y recibir la promesa con fe, el pueblo responde con una presunción tremenda. Dicen, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Exacto. Los autores de 1888 Reexaminado señalan que esa es la esencia misma del antiguo pacto, la dependencia de la carne. Confiar en uno mismo. Es el esfuerzo humano tratando de ganar la salvación, tratando de cumplir la ley divina por sus propias fuerzas mortales. Un esfuerzo que por su propia naturaleza caída está inevitablemente condenado al fracaso. ¿Sabes? Para entender esto del antiguo pacto como un estado mental, me viene a la mente una analogía. Es como cuando alguien hace una dieta extrema basándose únicamente en la fuerza de voluntad. Me parece un buen ejemplo. Hacen promesas gigantescas de año nuevo. A partir de mañana, nunca más volveré a comer azúcar en mi vida. Y todos sabemos cómo termina eso. Termina mal. Porque como dependen puramente de su propia fuerza humana y su naturaleza sigue deseando el azúcar, inevitablemente fracasan y se llenan de culpa.
Bajo esta analogía, ¿qué vendría siendo el nuevo pacto que proponían estos mensajeros? Esa es una excelente analogía para aterrizar el concepto. El nuevo pacto, argumentaban Wagoner y Jones, sería como tener un especialista que literalmente transforma el apetito de la persona, desde adentro para que ya no desee el azúcar. Un cambio interno, no externo. Teológicamente hablando, el nuevo pacto son las promesas de Dios al ser humano. Es Dios diciendo, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¡Wow! Es un pacto que funciona puramente por la gracia divina y se recibe mediante la fe, exactamente igual a la fe que tuvo Abraham siglos antes de que existiera el monte Sinaí. Y es ahí donde la pieza del rompecabezas de la ley moral encaja perfectamente. Así es. Si la salvación es obra de Dios en el corazón, entonces Wagoner tenía razón al decir que la ley moral sí estaba incluida en Gálatas, como un ayo. Su propósito no era salvar a nadie, porque una ley no puede salvar. La ley no tiene el poder de transformar. Su propósito era actuar como un espejo implacable. Un espejo que convence de pecado, que destroza la ilusión de justicia propia y que lleva al individuo, al verse completamente sucio y sin esperanza, a correr desesperadamente hacia los brazos de Cristo para ser justificado. Eso cambia todo. Esto planteaba un cambio de paradigma masivo en la iglesia de 1888. Wagoner estaba diciendo que personas en el Antiguo Testamento, como Abraham o David, vivieron la experiencia del nuevo pacto. Porque vivieron por la fe y confiaron en las promesas de Dios. Exactamente. Mientras que multitudes de creyentes en la era moderna, incluso sentados en las iglesias hoy en día, viven bajo la miserable experiencia del antiguo pacto. Porque su motivación sigue siendo intentar ganarse el favor de Dios con sus propias obras. Y lo que le dio un peso monumental a esta visión, según los textos que estamos analizando, fue el respaldo profético. Ellen White confirmó públicamente que Wagoner tenía razón sobre este tema crucial de los pactos, ¿cierto? Totalmente. Los registros muestran que ella declaró que Dios le había mostrado que las evidencias presentadas por Wagoner eran claras y convincentes. Esto validaba la esencia teológica del mensaje. Bueno, con una explicación tan liberadora, que quita el peso de tratar de salvarse a uno mismo, y con el respaldo directo de la figura más respetada de la denominación, cualquiera pensaría que el Congreso terminó en un gran abrazo colectivo. Sería lo lógico pensar eso. Que todos lloraron de alegría y aceptaron el mensaje. Pero la historia, y la pila de documentos que tenemos enfrente, nos cuenta una realidad muy diferente y bastante oscura. Entramos a la fase que los textos llaman la crucifixión del mensaje. Un término muy fuerte, pero muy preciso. ¿Cuál fue la verdadera reacción de la vieja guardia frente a tanta luz? Lamentablemente, la reacción predominante no fue de gozo, sino de una profunda y amarga hostilidad. Por el orgullo institucional. Sí, aceptar este mensaje obligaba a los líderes veteranos a humillar sus almas hasta el polvo, a reconocer públicamente que su teología anterior estaba incompleta o errada y que su actitud había sido contraria al espíritu cristiano. Y eso duele. Y muchos, movidos por el orgullo, simplemente no estaban dispuestos a dar ese paso. Al carecer de argumentos bíblicos sólidos para refutar el mensaje de Wagoner y Jones, se refugiaron en la crítica personal. Las fuentes detallan cosas muy específicas sobre eso. Recuerdo leer sobre cómo atacaban la personalidad de los mensajeros en lugar de debatir sus ideas. La personalidad de A.T. Jones, por ejemplo. Era un hombre alto, exmilitar, con una forma de hablar muy directa, a veces brusca. Sin mucho filtro. Sus opositores lo tildaban de incisivo y usaban sus modales, o la falta de ellos, como la excusa perfecta para rechazar la luz teológica que estaba presentando. Es la clásica falacia de atacar al mensajero para no lidiar con el mensaje. Y hay un dato histórico en estas actas que deja a cualquiera con la boca abierta. Hubo un intento real, en medio de la asamblea, de votar en contra de todo esto. Es uno de los momentos más tensos de la historia de la Iglesia, sin duda. ¿Cómo fue ese episodio de la votación a mano alzada? Según los registros del boletín oficial y cartas posteriores, en medio del fervor de la oposición, se intentó forzar una votación oficial a mano alzada. El objetivo era rechazar formalmente el mensaje de la justificación por la fe presentado por Jones y Wagoner. Básicamente iban a votar institucionalmente en contra de la luz bíblica. Y ese voto catastrófico no quedó consolidado únicamente gracias a la intervención directa y firme de Ellen White, quien se puso de pie y detuvo esa locura en seco.
advirtiendo severamente sobre las consecuencias de lo que estaban a punto de hacer. ¡Qué momento tan dramático! Imaginar la escena, ella poniéndose de pie en medio de esa asamblea hostil. Y las consecuencias de esa actitud no fueron menores. Al analizar los documentos, encontramos un lenguaje sumamente duro para describir esta resistencia. Un lenguaje que no deja lugar a dudas. Se menciona un insulto al Espíritu Santo. ¿Qué significó esto a nivel profético para la Iglesia? Para entender la gravedad de esa frase, hay que conocer la terminología de la época. En la teología de este movimiento, se esperaba un derramamiento final del Espíritu Santo, conocido como la lluvia tardía. Que daría poder a un mensaje final al mundo, llamado el fuerte pregón. Así es, los autores de 1888 reexaminado afirman, basándose en los escritos de Ellen White, que este rechazo en Minneapolis fue literalmente un insulto al Espíritu de gracia. ¡Guau! Y lo más trágico es que se afirma que esta actitud cerró la puerta a esos eventos proféticos, detuvo el comienzo de la lluvia tardía y pospuso indefinidamente ese gran despertar espiritual que tanto esperaban. Es una tragedia inmensa. Haber tenido la chispa para iluminar al mundo y haberla apagado por orgullo institucional. Y claro, esto me lleva a preguntar sobre el destino de los dos mensajeros. Es una pregunta inevitable. Sabemos por la historia general que, muchos años más tarde, tanto Jones como Wagoner terminaron perdiendo el rumbo teológico y separándose de la organización. Y es muy común escuchar a la gente decir hoy, ¿ven? Su mensaje original debía estar mal porque ellos terminaron mal. Es un argumento muy común. ¿Cómo responden las fuentes a este argumento? Es un punto analítico fundamental en nuestro análisis. Los textos que estamos estudiando subrayan sistemáticamente que la caída posterior de los mensajeros no ocurrió porque su teología de 1888 fuera defectuosa. Entonces, ¿qué provocó esa caída? Su declive fue provocado en gran medida por años y años de lo que el propio A.T. Jones describió en sus cartas como un antagonismo secreto. Hubo una oposición implacable y constante por parte de la estructura eclesiástica. O sea, un desgaste emocional y espiritual constante. Una guerra de desgaste. Exactamente. Fueron empujados al aislamiento, marginados de las posiciones de influencia y finalmente perdieron la fe en el cuerpo institucional. Es comprensible desde el punto de vista humano. Su humanidad simplemente cedió ante más de una década de rechazo continuo y sutil. Los autores de los documentos argumentan que juzgar la pureza del mensaje basándose en los errores humanos que estos hombres cometieron 15 años después es perpetuar el mismo prejuicio de la vieja guardia. Es como culpar al paraguas por el hecho de que llueva. No tiene sentido. Pero aquí es donde entramos a un terreno aún más fascinante de nuestra inmersión profunda. El terreno de la historia oficial versus los documentos. Exacto. Porque si alguien lee los libros de historia oficiales de la denominación moderna, la narrativa es muy diferente a lo que acabamos de describir. Llegamos a lo que los documentos llaman el mito de la aceptación. Un concepto central en estos textos. ¿Qué es exactamente este mito? El mito de la aceptación es la narrativa oficial que se construyó en las décadas posteriores. A menudo pinta un cuadro donde, si bien se admite que hubo cierta resistencia inicial y confusión debido a malentendidos, los líderes eventualmente recapacitaron. Claro. La historia oficial afirma que hubo grandes confesiones, que el mensaje fue finalmente aceptado por la Iglesia en general y que esto provocó un gran avivamiento. Básicamente, un final feliz donde todo se resolvió. Pero los autores de 1888 reexaminado dedican páginas y páginas a desmentir esto. ¿Y cuál es la realidad según las fuentes primarias que analizaron? La realidad argumentada en estos textos es que la historia fue reescrita, tal vez de manera inconsciente para proteger la reputación institucional. Sí, es un hecho histórico que hubo confesiones públicas, como la del pastor McReynolds o el propio G.I. Butler. Años más tarde admitieron haber actuado mal. Pero los autores analizan estas confesiones y concluyen que solo cortaron las ramas del problema, dejando completamente intactas las raíces de la incredulidad. Es decir, hubo un asentimiento verbal. Un reconocimiento de, sí, nos equivocamos en la forma dura en que tratamos a estos jóvenes, pero no hubo un cambio profundo de corazón.
No hubo un arrepentimiento corporativo por haber insultado al Espíritu Santo. Ni por haber rechazado la esencia misma del Evangelio eterno que traían. El antagonismo no desapareció, simplemente se volvió subterráneo y, digamos, políticamente correcto. Exactamente. Se aceptó la teoría de la justificación por la fe como una doctrina más en la larga lista de creencias, pero se rechazó la experiencia transformadora del mensaje. Y las consecuencias modernas de sostener este mito son severas, según el análisis de los textos. ¿Cuáles son esas consecuencias? O sea, ¿por qué importa hoy si se cree este mito o no? Importa muchísimo porque genera una falsa sensación de seguridad. Al asumir la postura de «somos ricos y de nada tenemos necesidad». Asumiendo que ya se posee y entiende plenamente el mensaje. Exacto. Se mantiene a la comunidad en un estado de ceguera espiritual. Los documentos utilizan el término profético «estado de la Odisea» para describir esto, una tibieza espiritual paralizante. Significa que gran parte de la comunidad cristiana, creyendo estar en la luz, sigue viviendo inconscientemente bajo la experiencia del antiguo pacto. Y esto nos conecta con el día a día de muchísimas personas en la actualidad. Los autores de estos documentos señalan que hoy en día mucha gente sigue intentando ganar el favor divino mediante su comportamiento. Prometen esforzarse más, prometen portarse mejor. Y al depender de sus propias fuerzas, inevitablemente fallan. Y esto los hunde en un ciclo interminable de culpa y frustración. Sigan atrapados en la mentalidad del monte Sinaí, en lugar de experimentar el reposo absoluto del nuevo pacto. Entonces, para ir aterrizando todo este viaje histórico, Sí, veamos las implicaciones finales. ¿qué significa todo esto para el presente? Porque es absolutamente vital abrazar hoy la verdad de la justificación por la fe tal como se presentó en aquel Congreso. Para entender por qué es vital, debemos diferenciar claramente entre la verdadera justificación por la fe presentada en aquel momento y el concepto popular protestante de hoy. ¿Cuál es la diferencia principal? La visión popular a menudo reduce la justificación a un simple perdón legal. Lo ven como una declaración de absolución en los tribunales celestiales que libra a la persona del castigo del pecado. Pero que en la práctica la deja igual por dentro, luchando sola contra su naturaleza. Exacto, un cambio de estatus legal, pero no un cambio de realidad humana. Sin embargo, la profundidad del mensaje de Waggoner y Jones enseñaba que la verdadera justificación es un poder activo. ¿Un poder que transforma? No solo declara justa a la persona, sino que la hace justa al transformar el corazón. Capacita al creyente, a través del poder divino que mora en su interior, para la obediencia natural a todos los mandamientos de Dios. Esta visión no anula la ley moral, sino que la magnifica y la hace una realidad viva en la experiencia diaria. Totalmente de acuerdo. Y aquí hay un detalle en las fuentes que me parece un punto de inflexión total. La distinción entre tener la fe en Jesús y tener la fe de Jesús. Es un punto fascinante. Parece un simple detalle gramatical, una preposición diferente, pero cambia el universo entero de la experiencia religiosa. ¿Cómo explican los documentos esta diferencia? Es una distinción monumental, y era el núcleo del mensaje. Los mensajeros argumentaban que no se trata simplemente de creer históricamente que Jesús existió, o creer que murió en la cruz para perdonar pecados. Incluso los demonios creen esos hechos históricos y tiemblan, como dice el texto. La fe de Jesús significa recibir en el interior humano la misma calidad de fe victoriosa que habitó en Cristo cuando caminó en esta tierra. Significa que la misma fe que le permitió vencer cada tentación humana y confiar plenamente en el Padre es literalmente impartida a quien cree. Es un mensaje de gracia sobreabundante. Es dejar de intentar generar fe desde un corazón humano defectuoso y recibir la fe divina como un regalo completo. Y si conectamos esto con la correcta interpretación de los pactos que discutimos antes, se puede ver la belleza absoluta de la liberación espiritual. Entender el nuevo pacto quita de los hombros la carga aplastante de intentar hacerle promesas a la divinidad. Promesas que la naturaleza humana simplemente no tiene la capacidad de cumplir. Esa es la esencia de la libertad espiritual que buscaban transmitir. Es dejar de mirarse al espejo de la ley moral, tratando de limpiarse la cara con él. Porque, lógicamente, un espejo no limpia, solo tiene la función de mostrar la suciedad. Y en su lugar, correr hacia los brazos del Salvador.
El mensaje invitaba a descansar activamente en la fe de que Dios, que es fiel a su propio carácter, cumplirá cada una de sus maravillosas promesas en la vida de cualquier persona que simplemente se rinde y le permite obrar. Qué contraste tan inmenso con la religiosidad basada en el miedo y el esfuerzo. Un mensaje diseñado específicamente para abatir en el polvo la gloria humana, el ego y el orgullo denominacional. Exaltando a Cristo como el principio y el fin de toda justicia. Y los autores de estas fuentes insisten tenazmente en una conclusión muy clara. ¿Cuál es esa conclusión? Hasta que no se comprenda y se acepte a nivel corporativo e individual esta historia oculta, hasta que no se enfrente el fracaso de 1888 con total honestidad y humildad, la experiencia espiritual colectiva seguirá estancada. Dando vueltas en el mismo desierto sin poder avanzar hacia la meta final. Bueno, qué recorrido histórico y analítico tan increíble hemos tenido en este análisis. Hemos viajado en el tiempo a aquel tenso y helado Congreso de Minneapolis. Hemos presenciado el dramático choque de paradigmas entre la vieja guardia defensiva y la nueva guardia portadora de un mensaje fresco. Hemos desenterrado la profunda belleza teológica de los dos pactos, comprendiendo que no son eras históricas que quedaron en el pasado, sino actitudes del corazón que se viven todos los días. Y sobre todo, hemos visto cómo el trágico rechazo institucional de esa luz generó un mito histórico reconfortante pero engañoso. Un mito que, argumentan las fuentes, sigue afectando la experiencia de miles de creyentes en la actualidad. Es verdaderamente asombroso observar cómo decisiones tomadas en una modesta iglesia hace más de un siglo siguen moldeando y definiendo el presente espiritual de una manera tan profunda. Ciertamente lo es. Es el peso ineludible de la historia. Y esto plantea una interrogante inmensamente importante. Algo que invita a reflexionar profundamente a cada persona que nos acompaña hoy. Adelante con esa reflexión final. Si los autores de estos meticulosos documentos históricos están en lo cierto, y el rechazo humano de este poderoso mensaje logró detener el avance del fuerte pregón y el mayor derramamiento del Espíritu Santo hace más de 100 años, ¿es posible que el verdadero y definitivo despertar espiritual que tanto se busca, se planifica y se anhela en el mundo religioso de hoy no requiere en absoluto de nuevas estrategias de marketing? Ni de metodologías eclesiásticas modernas, ni de presupuestos millonarios. Sino que dependa única y exclusivamente de la humildad necesaria para desenterrar, enfrentar con honestidad y aceptar finalmente una verdad transformadora que fue silenciada y apartada en aquel año. Esa es la gran pregunta que queda sobre la mesa. Qué pensamiento tan incisivo y poderoso para cerrar nuestra exploración de hoy. Definitivamente es una idea que desafía el status quo y que resuena mucho más allá de los minutos que hemos compartido. Queremos agradecer sinceramente a cada persona que nos ha acompañado en esta inmersión profunda. Apreciamos inmensamente la curiosidad y el tiempo que invierten en analizar, cuestionar y redescubrir la historia junto a nosotros. Nos despedimos por hoy esperando que esta exploración haya aportado una claridad renovada y haya iluminado nuevas perspectivas sobre conceptos tan antiguos y a la vez tan vigentes. Hasta el próximo análisis.